vamos a trabajar en el armado de tablas. Cómo ingresar datos y cómo darle formato. Recuerden que una planilla está formada por filas y columnas. Las filas se identifican, ¿sí?, con números, ¿sí?, y las columnas con las letras del abecedario. Y la intersección de una columna con una fila, ¿sí?, se denomina celda, ¿sí? Recuerden que en este espacio, ¿sí?, denominado celda, es donde se van a ingresar los datos, ¿sí? Por lo tanto, acá vamos a poder ingresar números, letras, palabras, textos, ¿sí?, fórmulas y funciones. En este caso yo estoy posicionada en la celda B, que es la columna, 5, que es la fila, ¿sí? Si me muevo con el clic del mouse, ¿sí?, me posiciono en otra. La columna D, ¿sí?, fila 3. Y así me puedo mover. También el movimiento dentro de lo que es la planilla lo van a poder hacer en el teclado de ustedes, ¿sí?, con las flechitas, ¿sí?, arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿sí? Fíjense que si ustedes las presionan, se van a poder ir moviendo dentro de la planilla, ¿sí? Vamos a ir al armado de la tabla, como les estaba contando. Yo tengo acá presentada una planilla ya armada, ¿sí? Lo que vamos a hacer es vamos a ingresarla con ustedes nuevamente en otro sector de la planilla. Así la empezamos a hacer desde cero, ¿sí? Si ustedes ven, esta tabla tiene 4 columnas, ¿sí? Año. ¿Cómo vamos a ingresar? Van a ir escribiendo, ¿sí?, los distintos rótulos. Yo lo estoy haciendo también. Malware, los rótulos de las columnas, ¿sí? Con el mouse, recuerden que se pueden ir moviendo. Equipos afectados, ¿sí? Y la última es pérdida en millones. Millones, ¿sí? También podemos dar Enter, ¿sí? En el teclado de ustedes dan Enter y bajaríamos, ¿sí? Y toma entrada de este texto que es un poco largo. Vamos a ingresar un número, que en este caso es el 2017, ¿sí? Podríamos dar Enter, ¿sí? 2008, ¿sí? Podríamos dar Enter, ¿sí? 2007 y 2000, ¿sí? O con el clic del mouse. Eso van a ir aprendiendo de a poco, a medida que uno va ejercitando, ¿sí? Se van a dar cuenta que el ingreso es más rápido, ¿sí? Incluso ahora voy a probar con las flechitas, así les voy dando distintas opciones, ¿sí? ¿Ven? Flechita para abajo. ¿Sí? Flechita para el costado. ¿Bien? Fíjense algo, ahora vamos a ingresar los equipos afectados, es una cantidad, ¿sí? Son 360.000 equipos afectados, ¿sí? Cuando ustedes ingresen números, recuerden siempre que no tienen que ingresar el punto que separa los miles o los millones, ¿sí? En este caso son 360.000, ¿sí? Pero fíjense que yo no ingreso ningún punto. Intro, ¿sí? 15 millones, ¿sí? Y doy Enter, ¿sí? 8 millones y doy Enter, ¿sí? 50 millones y en ningún momento, ¿sí?, coloqué los puntos, ¿sí?
Después vamos a ver por qué. Porque el tema de los puntos es formato que le doy a la celda, ¿sí? A modo de vista, pero internamente no tiene que tener ese dato numérico, no tiene que tener, ¿sí?, ningún punto, ¿sí?, porque si no, no es tomado como número. Fíjense, yo estoy parada en la celda I9 en este momento, que tengo los 50, ¿sí?, millones de equipos afectados. Si yo miro aquí arriba en la barra de funciones, ustedes ven que internamente está guardado el número tal cual yo lo ingresé, ¿sí? Si miramos en mi tabla que ya tiene formato, ¿sí?, fíjense, internamente está guardado, ¿sí?, los 50 millones de equipos afectados, pero a la vista yo veo, ¿sí?, los separadores de miles. Entonces, que quede claro que eso es formato de celda, ¿sí? Bueno, a ver, me queda llenar acá 200 millones, ¿sí?, de dólares, ¿sí? 9.100 millones de dólares, 1.200 millones de dólares y 5.500 millones de dólares, ¿sí? Recuerden que después le vamos a dar formato, pero cuando ustedes ingresan, solamente ingresan el valor numérico. Me está faltando en esta tabla colocarle un título, ¿sí? El título de la tabla que dice que es, ¿sí?, peores ataques informáticos de la historia, ¿sí? Enter. De esta forma, yo tengo armada, cargada, ¿sí?, toda mi tabla, con sus rótulos de columnas, ¿sí?, con sus valores, con sus datos, pero a la vista, fíjense qué distinta que quedó con la que finalmente sería nuestro modelo, que es la que tenemos armada a la izquierda, ¿sí? Vamos a darle un poquito de formato a esta nueva tabla que yo estoy generando, ¿sí? Por un lado, fíjense que el título, ¿sí?, abarca, ¿sí?, todas las columnas de mi tabla. En este caso, el título, ¿sí?, está solo, ¿sí?, en la celda G4. ¿Yo qué tendría que hacer? Tendría que tomar la celda G4, ¿sí?, hago un clic con el mouse, ¿sí?, mantengo, ¿sí?, el clic con el mouse y voy deslizándome hasta, ¿sí?, seleccionar las 4 columnas, ¿sí? Ahora, ¿qué le voy a decir? Que esas 4, ¿sí?, esas 4 celdas, ¿sí?, pasen a ser una sola. Eso es combinar varias celdas y hacer que se genere una sola celda grande, ¿sí? Si vamos a la cinta de opciones, tenemos, ¿sí?, esta opción de combinar y centrar, ¿sí? Hacemos clic y fíjense que ahora, ¿sí?, ya el título, ¿sí?, por más que yo haga clic en cualquiera, ¿sí?, que yo trate de hacer clic en cualquiera de las celdas, ¿sí?, pasó a ser una sola y está centrado. Bien. Otro detalle, fíjense equipos afectados, ¿sí?, cómo está en mi tabla terminado y cómo está, ¿sí?, en esta forma que lo ingresé ahora. Ustedes verán que es un texto largo, ¿sí?, que si bien en la barra de funciones o la barra de fórmulas, ¿sí?, está escrito mi texto, que tiene 2 palabras, a la vista parece que está cortado, ¿sí? Está cortado, ¿por qué? Porque en la celda de al lado hay otro texto, entonces como que lo pisa. Pero internamente el texto está. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Que a la vista, ¿sí?, le demos un formato y que se vea todo el texto, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay 2 formas, ¿sí? Por un lado,
yo me puedo posicionar en el rótulo de la columna, ¿sí? En este caso la columna I, y fíjense que cuando llego al final, ¿sí?, de la columna, el puntero del mouse pasa a ser una cruz negra. Si yo hago clic con el mouse y mantengo y estiro, ¿sí?, de esa forma yo ensancho la columna. Y a la vista veo que si esta columna es más ancha, entra todo mi texto, ¿sí? Podría hacer lo mismo con la de acá al lado de pérdidas en millones, ¿sí? También la podría estirar y esa es una forma de ensanchar columnas, ¿sí?, o agrandar columnas. Voy a volver para atrás, ¿sí? Otra forma, ¿sí?, de ensanchar las columnas es si me posiciono nuevamente, ¿sí?, del lado derecho, ¿sí?, de la columna, ¿sí?, y hago doble clic bien seguiditos, ¿sí?, clic, clic. La columna toma el ancho, ¿sí?, del texto más largo que tenga en esa columna. Esa es otra forma, ¿sí? Bien, pero si en algún momento, ¿sí?, yo voy a achicar otra vez esta columna, ¿sí?, y la voy a dejar, ¿sí? Si en algún momento yo tengo que ver todo mi texto, pero, ¿sí?, no quiero cambiar el ancho de la columna, ¿sí?, otra opción que podemos hacer es que mi texto, que es muy largo, ¿sí?, ocupe varios renglones, ocupe varias filas, ¿sí? Y eso, seleccionando, ¿sí?, la celda donde tengo el texto, tengo aquí un botón que se llama Ajustar texto, y este botón lo que hace es que mi texto largo pasa a tener varios renglones, ¿sí? Lo voy a oprimir y ahora fíjense que equipos afectados, ¿sí?, tiene 2 renglones. No se modificó el ancho de la columna, ¿sí?, pero el texto se ve completo porque pasa a tener 2 renglones. Bien, voy a seleccionar toda mi tabla, ¿sí?, y le voy a colocar bordes. Vengo acá a la cinta de opciones, tengo un sector de bordes, ¿sí?, y voy a elegir todos los bordes, o sea, a mi tabla le voy a poner bordes a toda la tabla, ¿sí? Fíjense cómo ya va cambiando el aspecto.